Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis. Hoy es jueves 27 de febrero, son las 8:30 y tenemos una nueva píldora de Por Tierra, Mar y Aire en esta nuestra tercera temporada. Con nosotros tenemos a Fede Supervielle, teniente de navío de la Armada Española, que nos viene, entre otras cosas, además de presentarse, a introducirnos en la cuestión de la piratería moderna y hablar, y para bien, de sus libros. Ya sabéis lo de venir a hablar de sus libros, pero en este caso os puedo garantizar que merece la pena. Hola Fede, ¿cómo estamos? Hola Juan Luis, buenas tardes, casi noches ya, y muy bien, encantado de estar aquí. Aunque suena cliché, es un privilegio, lo hablábamos ahora fuera de micrófono, que aparte de que tenéis una audiencia muy amplia, es una audiencia muy específica para mí, para los temas que vamos a tratar ahora, y una suerte estar aquí. Vengo un poco asustado y también lo hemos hablado porque yo soy oyente, he llegado aquí escuchándoos y el nivel del podcast es muy alto, a ver si estamos a la altura. Seguro que sí. Porque además, sabes una cosa, dejando aparte el nivel que se presupone, lo importante es el interés y el interés nace de la pasión. Una cosa es hacer tu trabajo y otra cosa es apasionarte por tu trabajo. Y sabemos en qué lado del camino estás tú a ese respecto. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por ti mismo. ¿Qué nos quieres contar de ti, Federico? Bueno, pues como has dicho, soy teniente de navío. Salí de la Escuela Naval en el año 2014 y he estado destinado en las fragatas Victoria y Canarias, que son fragatas de nuestra clase Santa María, ¿no? Los oyentes les sonarán las derivadas de las Hazard Perry americanas. Y he estado también destinado 2 años en el Tornado, en la Educación Marítima Tornado, el último de la primera serie de los BAM. Relacionado un poco con lo que vamos a hablar, he tenido la suerte de participar 2 veces en aguas del Índico, allí luchando contra la piratería, y también en un despliegue de seguridad cooperativa, que bueno, se denomina así porque no es una misión como tal, y luego si quieres podemos profundizar un poco en el Golfo de Guinea, ¿no? Que también, bueno, pues seguro que a los clientes les suena que ha habido por allí también bastantes pegas, y de hecho ahora está francamente peor que Somalia con el tema de la piratería. Y bueno, esa es un poco mi experiencia profesional. Ya fuera de ese campo, pues como me gusta lo que hago, ¿no? Como decías ahora mismo, pues, también hace unos años estudié un máster de seguridad, paz y conflictos internacionales, y he tenido pues, la suerte de que en esa línea me hayan publicado algún artículo en la revista de Marina, en el Instituto Español de Estudios Estratégicos y la revista Ejércitos, con la que sé que tenéis una buena y fluida relación. Así es. Y ahora mismo este año, pues, no sé, le habrá cogido el gusanillo y estoy estudiando otra vez. Me he apuntado a un máster de historia militar, ¿no? Ya estudié el de presente y futuro y ahora el de pasado, a ver si sacamos una buena imagen conjunta del tema que ya te digo que me apasiona. Y bueno, del tema de escribir, pues me dio por ahí. Yo siempre he sido un lector ávido. De pequeñito mi madre decía que algún día sería escritor y eso es lo típico que oías, ¿no? Mi mamá. Bueno, pues me dio por ahí y había estado, estoy hablando, estaba todavía en la escuela naval, yo tenía unos 20, 21 y había estado un periodo corto de prácticas a bordo del Relámpago, el BAM 3, el P-43, y me impresionó mucho. Además estuve a bordo en lo que pasaba en la calificación operativa, ¿no? la certificación para ir de misión, precisamente orientada a irse a Atalanta, y me impresionó mucho. Entonces pensé que era algo novelable y empecé a escribir. Y después de mucho sufrir, porque la primera vez te das porrazos contra la pared, pues, casi 5 años después conseguí que viera la luz el primer libro. Perdón, y ya a partir de ahí con lo aprendido, pues hace no mucho salió el segundo y si Dios quiere, pues por lo menos un... Qué bueno, qué bueno. Y además has empezado bien porque yo entiendo bien que lo sé, que arrancar es lo difícil, pero terminar no es menos difícil. Te lo digo porque yo sí he publicado algún libro en el pasado, pues a la fuerza orca, porque me tenía que sacar mi título, mi tesis y demás. También por motivos profesionales, pero como algunos lectores saben, llevo enfrascado en, a veces me tienta decir un maldito libro sobre historia del armamento individual
que no lo acabo ni por equivocación. Así que enhorabuena, compañero escritor, por no solo empezar, sino acabar. Que eso es Sí, muy, sí, muy importante, o sea, absolutamente. que es una de las cosas buenas que tiene, aparte de que te guste escribir, ¿no? Que evidentemente te tiene que gustar, es la sensación al terminar. Sí. Que cuando lo ves al principio, por lo menos a mí me parece una obra ciclópea, ¿no? Una auténtica locura, y luego, si tienes la suerte, pues no, o sea, no te vas a tener rico. Arturo Pérez Reverte, Santiago Postillón, vas a ser rico. Pero ver la respuesta de la gente y que Sí, la gente diga, joder, cómo lo he disfrutado, me ha encantado, yo qué sé, ¿no? Estoy esperando el siguiente, y dices, joder, pues mira, ya solo con eso merece la pena volver a meterte, volver a darte cabezazos contra la pared, ¿no? Y volver a pelearte con la página en blanco, y con todo lo demás, que al final escribir casi es lo de menos, y luego el rollo es, bueno, la investigación puede ser más o menos entretenida, pero luego toda la parte de publicación, revisiones, incluso la promoción, ¿no? Porque al final hay que darle visibilidad, y eso también te quita mucho tiempo, pero merece la pena cuando como el feedback es positivo. ya me has hablado de una experiencia de la que yo carezco, porque creo que mi libro se lo han debido leer, creo que 4 personas, y sabes que un tribunal de tesis tiene 5 personas, con lo cual no digo más. Pero en fin, o sea, no, la verdad es que recomiendo tu libro, bueno, tus libros, perdóname, ya no solo por la temática, que es tan desconocida como impactante, como por la forma que tienes de conducirlo, ¿no? De hecho, podríamos seguir con eso. Dinos los títulos de tus libros, aunque luego vamos a entrar en detalle. ¿Y dónde se pueden conseguir? Sí, pero mira, mis libros, el primero se titula El Albatros y los piratas de Galgudud. Para que la gente se haga un poco una idea, el Albatros es el nombre del barco protagonista, aunque bueno, hay unas personas protagonistas, pero el que se atreva verá que el barco tiene mucha importancia, y luego también podemos meternos un poco más en esto si quieres. Está prácticamente, vamos, en un alto porcentaje en los buques de acción marítima. Es uno de los que yo estoy enamorado, y de hecho hoy en redes sociales he tenido ahí una trifulca con algunos pues, contertulios, ¿no? que los denostaban, y bueno, yo soy un apasionado de esos barcos, siendo conscientes de lo que son unos Evidentemente. super patrulleros, por decirlo así, esto no es una escolta, y me he ido por las ramas. El segundo es El Corsario del Oro Negro, y es una continuación del primero, son historias independientes, es decir, se cierra la historia en uno y continúa y empieza otra historia distinta en otro, pero es el mismo barco, mismos protagonistas, como digo, el escenario es parecido. En el primer caso está ambientado en la piratería en Somalia, y el segundo en la piratería en Nigeria, que como hemos hablado antes, pues son dos de los focos más calientes hoy en día, aunque en Somalia, gracias a Dios, lleva unos años más tranquila la cosa. Y me Sí, has preguntado, se pueden conseguir en Amazon. Están los dos disponibles en Amazon, tanto en versión digital como en papel, y en tienda física por ahora. Está a nivel local en Cádiz, que es de donde soy yo. Soy del puerto de Santa María, pero vamos, me considero casi de Cádiz, en la librería Manuel de Falla, que está ahí en la Plaza de Mina, en el centro. bueno, espero que no mucho tardar, además de Amazon, que oye, no hay que quitarle los beneficios que nos da viviendo en cualquier parte del país, que nos puedan llegar los libros y demás, que acabe llegando a tienda física alguna de nuestras librerías en Madrid, en Barcelona o Valencia, que están más centradas en el tema militar, porque al final es parte todo de un ecosistema que está creciendo, que está, como bien has comentado, la revista Ejércitos, que yo la verdad siempre hago publicidad de ella, además de por mi vinculación con ella, por el hecho de lo que ha supuesto para el panorama editorial en español sobre temas de defensa contemporánea, que no teníamos nada parecido y que son voces múltiples, que algunos artículos provocan bastante controversia, lo cual es fenomenal, porque lo contrario a la controversia es Sí, el pensamiento uniforme. no tienen miedo, y eso es bueno. Siempre que Eso es los temas se buenísimo. traten con respeto, no tienen miedo, y es bueno. Y sí, efectivamente hay algún autor por ahí.
pulido, ¿no? Que no le tiene miedo a nada y yo, vamos, ya te digo, estoy súper orgulloso de que me hayan publicado hasta ahora, creo que son 3 cosillas y bueno, espero seguir trabajando con ellos. Seguro que sí, porque aparte, para eso Cristian está ávido de conseguir contenidos de calidad. Yo en eso a mí me da un... a veces fíjate lo que te digo, claro, yo estoy hablando contigo que tú eres un profesional, pero yo no lo soy. Y a mí cuando he escrito siempre he tenido el problema de, fíjate, el síndrome del impostor, de echarle el do de pecho para que nadie me pudiera decir, en honor a la verdad, que qué tontería ha dicho este señor de las barbas. Y claro, es que pone el nivel alto, pero no solo eso, porque más allá de eso, lo que antes era impensable, pues ahora tenemos también en los kioscos y por internet revistas de historia militar relativamente contemporánea y antigua, etcétera, porque hay una demanda, que es a lo que hoy venimos hoy a responder en este episodio, como en todos los demás, que es pues un montón de personas que somos o nativos hablantes de español o que entendían muy bien el español y que no se le estaba dando contenidos de calidad, con profundidad sobre estos temas que nos apasionan a todos. Entonces, mira, has mencionado antes Somalia y Nigeria. De todos he sabido que desde, pongamos el cambio de siglo, con algún antecedente que si quieren nos pueden narrar, tenemos una situación que hace, cuando yo era chiquitito, habría sido, estoy hablando de los años 70, inimaginable, que era la piratería. O sea, en este mundo posguerra fría, de repente nos encontramos un fenómeno de atomización y desgregación de un cierto tipo de agresión que hace siglos pues era de todos conocido, pero que no esperáramos que volviera a aparecer. ¿Cómo quieres introducir el tema? Sí, la verdad que es curioso y además, antes de meterme voy a comentar, porque me pasa un poco lo que has dicho, ¿no? Yo cuando hablo de los libros, hablo de la piratería moderna, la gente que no esté, porque bueno, el que está en el ámbito de la Armada, pues lo normal es que le suene. Pero a gente que no tiene nada que ver y me dice, ¿pero cómo que piratas? Y dices, no, eso. Y yo oigo piratas y lo que se me viene a la cabeza es Barba Negra, ¿no? Piratas del Caribe o lo que... Eso es. Y bueno, pues efectivamente surge este fenómeno de que tuvo mucho arraigo en Somalia. Los años, vamos a decir, peores se pueden concentrar entre 2009 y 2011. Sí. Yo estoy ahora mismo en la página de UNAFOR, que es European Naval Force Somalia, unafor.eu, la puede encontrar cualquiera ahí en Google. Y aquí los datos que presentan son eso, 2009, 163 ataques, 2010, 174 ataques, 2011, Fíjate. 176 ataques. O sea, estamos hablando de un ataque cada 2 días. Exactamente. Entonces, pues yo creo que se queda muy, muy bien plasmado que hubo una situación bastante crítica. Y esta situación crítica lo que llevó al establecimiento, entre otras, de esta fuerza, que es una fuerza europea, que respondió a un mandato de las Naciones Unidas. Es decir, esto no se le ocurrió a nadie, oye, vamos para allá, sino que las Naciones Unidas dijo, hay que ponerles solucionar y se estableció una fuerza naval que además, curiosamente, fue la primera fuerza militar bajo bandera europea en realizar una misión. Y llevará desde el año 2009, sigue en vigor, aunque los números han disminuido mucho. De hecho, pues leyendo de esta misma página, en el año 2018 hubo 2 ataques, ninguno de ellos fue fructífero. En el año 2019 un ataque que tampoco fue fructífero. Pero lo que se considera es que, bueno, que es un peligro latente, ¿no? Y que en el momento en el que vuelva a ser rentable de alguna manera para los piratas, pues volverán a actuar. Por eso se mantiene ahí una fuerza, aunque quizás disminuida en número, en entidad respecto a años pasados, sigue habiendo una fuerza allí. Entonces, ¿qué se puede decir un poco de la piratería en Somalia? Pues eran unos señores que utilizaban las embarcaciones locales, los conocidos como esquifes, ¿no? Unas embarcaciones de madera alargadas, con motores potentes fuera a borda para poder dar la velocidad que les hacía falta, y armados pues con armamento muy rudimentario, con el famoso AK-47 y en cualquiera de sus versiones, y en algunos casos lanzadores de granadas, ¿no? El famoso RPG. Pues atacaban barcos y los secuestraban, se los llevaban a costa a zonas que tenían más o menos bajo su control y pedían rescates, bueno, desorbitados. Sí.
Y esto tuvo en jaque a la industria marítima durante años. Y bueno, seguro que a mucha gente le suena, pues la película de Capitán Phillips está basada en esta situación y en hechos reales, y por lo que yo he podido leer es bastante fidedigna, y por lo que he podido experimentar, he estado allí 2 veces, desde luego efectivamente es bastante fidedigna. Claro, porque es que encima tú estabas allí, como muy bien has dicho, como parte de una fuerza europea que seguía un mandato de Naciones Unidas, pero que también seguía reglas de enfrentamiento europeas. Esto es, que no se podía utilizar la fuerza salvo dentro de circunstancias muy concretas, muy medidas, que teníais los medios de detección que se pueden tener de armadas y patrullas aeromarítimas modernas europeas, pero que teníais que andaros con 100 ojos, que no podíais, entre otras cosas, claro, uno se podría preguntar, ¿y cómo es que esto no se acabó en un par de años con el problema? Y la respuesta es evidente. Sí, además, y de una cosa que has dicho en cuanto a los métodos de detección, es importante que la gente se haga una idea del enorme espacio que estos Claro, piratas llegaron a amenazar. O sea, pero estamos hablando de que el continente europeo cabe en la zona del Índico que tiene asignada Atalanta para proteger. O sea, estamos hablando de que un barco tarda 1 o 2 semanas en recorrerlo de punta a punta. Es decir, que los medios que necesitas para estar allí, para cubrir ese tal, pues son, bueno, pues, bastantes. Y de hecho, por eso por esa situación, por ese escenario, es clave la participación de los aviones de patrulla marítima, que yo sé que habéis tratado en el podcast, y que aunque sé que Eduardo decía, bueno, ahí estamos quemando horas del P3, que es un avión que se nos está muriendo. Sí, por supuesto es cierto, se están quemando horas de vuelo de nuestros vetustos pero soberbios aviones de patrulla marítima, pero son necesarias, y es un avión que puede volar 12 horas y claro, sale de Djibouti, tarda 2-3 horas en llegar a la zona y es capaz de hacer una patrulla de 6 horas y volverse a Djibouti. Y esa capacidad es necesaria porque si no es imposible cubrir toda la zona de fíjate. operaciones. Claro, claro, claro. Es que, claro, además, por lo que estuvimos cubriendo de Atalanta, contrastaba mucho tanto el papel como las ROE y como las acciones de nuestra fuerza combinada europea con otras fuerzas como podían ser, en su momento, tiro de cabeza, ¿vale? Y perdóname si me equivoco en la cita, el contingente indio o el contingente ruso, que creo recordar Sí, a alguno de los dos que tenía una forma levemente distinta de tratar con los eventos, ¿verdad? sí. Y además de una FOR, hay varias fuerzas más. Hubo en su día una fuerza de la OTAN, que era Ocean Shield, que tenía una misión, no sé si decirte si exactamente contra piratería, pero era una parte de eso. Y hay el ZF, creo que es el 150, si no es el 151, ahora mismo me pueden bailar los números, que es internacional, liderado en parte por Estados Unidos, aunque muchas veces no tiene fuerzas, sino digamos, que deja que otras naciones lleven la batuta, que también se dedica contra la piratería. Y luego están los que se conoce como independent deployers, o sea, los que despliegan por su cuenta, que son China, que sigue allí, que es Rusia, que es India y otros países. Y esa gente, pues, principalmente se dedica a proteger sus barcos propios, es lógico, sus propios intereses, ¿no? La Unión Lógicamente. Europea, por lo general, bueno, como está cumpliendo un mandato de la ONU, bueno, se dedica a lo que se tiene que dedicar. Una de las misiones iniciales más importantes era proteger los buques del World Food Program, ¿no? Del Programa Mundial de Alimentos, y en general de los barcos que se consideran más vulnerables, ya sea por su velocidad, por su bajo francobordo, ¿no? Que es la altura de la cubierta al mar, y o sea, lo que les hace más fáciles para los piratas. Entonces, bueno, pues efectivamente, estos independent deployers juegan con sus normas, y sus normas son las que desde su poder político, que es el que establece las reglas de enfrentamiento y le permite a los militares hacer más o menos. Nosotros jugamos con las normas que nos daban, y bueno, con esas normas se han hecho cosas. Hombre, claro. Hay un caso bastante conocido, que además salió en una entrevista que bueno, en esto de darnos a conocer los militares, a veces no lo hacemos, a lo mejor no lo hacemos tan bien como deberíamos, pero en ese caso, por ejemplo, se entrevistó al protagonista, el que era el jefe del equipo de operaciones especiales español, que rescató una ciudadana francesa que había sido capturada por los piratas, su marido lo habían matado en el asalto, y van los Sí, dos
en un catamarán, el Tribal Cat, esto creo que fue el año 2011, hablo de memoria, y los piratas se la llevaron a ella en el esquife. Los españoles, bueno, lo encontró un helicóptero, tal, al final resultó que el barco español que estaba más cerca tenía a bordo un equipo de operaciones especiales y fueron para allá. Cuando fueron para allá, claro, no sabían qué había pasado, no sabían si estaba allí ella, no sabían nada, se acercaron al esquife y lo que se encontraron fue un pirata encañonando a esta señora. Entonces se dieron la vuelta, porque las reglas de enfrentamiento con rehenes no les permitían hacer más. ¿Qué sucedió? Que esta ciudadana era francesa, el ejecutivo francés llamó a Madrid y dijo, hágase, queremos que, os pedimos que con vuestros medios nos ayudéis a rescatar a nuestra ciudadana. Y con esas reglas de enfrentamiento, el equipo de operaciones especiales fue y la rescató. Y de los 9 piratas, capturaron a 7 y hubo 2 que se dieron por desaparecidos, que cada uno entienda lo que quiera. Es que, claro, precisamente antes comentabas una cosa muy importante que, bueno, digamos, a cierto nivel, pues es un hecho bastante conocido el tema de la piratería, pero como muy bien has dicho, para el gran público es desconocido. Y claro, Sí, el sí, punto de totalmente. partida es que el colapso como estado de Somalia, que tú tienes un país monstruoso, no sé cuál puede ser la longitud de la costa, pero es algo fuera de lo común. Esto es el Pues puñetero mira, cuerno de África. yo no lo sé con certeza, pero fíjate, tengo un mapa mundi, que esto es de rascar donde has estado, y te puedo decir ahora mismo que el punto más al norte debe andar en 13 norte y el más al sur está al sur del Ecuador. O sea, estamos hablando de y luego tiene otra costa que va de este a oeste, ¿no? Que es la cara Claro, sur del O sea que, vamos, más de 1000 millas, seguro. claro, es que es una costa monstruosa y no hay un monopolio de la violencia legítima en ese país. Hay Bien al cada grupo. contrario. Claro, y entonces a partir de esa base, en esas circunstancias de colapso del país en todos los niveles, unas personas que no sé cómo nacería ese momento de primero tener esa guerra civil a comercializar eso con la piratería. Mira, pues en este aspecto, y bueno, realmente en todo lo relacionado con Somalia, quiero citar a Fernando Ibáñez Gómez, que es doctor en Historia Internacional y bueno, se le puede encontrar en Twitter por Ferigom69, si no me acuerdo, y Sí, él se hombre. doctoró con una tesis precisamente en el caso de la piratería en Somalia. Y bueno, si alguien quiere saber este tema, más que escuchar a mí, que lo escuche o lo lea él, que sabe muchísimo. Y yo lo he leído porque bueno, yo cuando llegué, yo estuve en Somalia la primera vez, bueno, en aguas de Somalia la primera vez en 2015. El problema viene de más atrás, ¿no? Y él que, bueno, la reivindicación inicial, en lo que Fernando dice es que era por el tema del pescado, que los locales decían que los extranjeros venían y arrasaban con el pescado y ellos no tenían forma de subsistir. Y entonces, en base a eso, pasaron a buscar otro sustento. Bien, esto puede ser cierto, por supuesto, pero llega un punto en el que es evidente por la entidad que cobró esto que Por la esto pasó a ser un magnitud, negocio, sí. que Claro, pasó a claro. ser un negocio. Y vamos, estamos hablando de millones. Y bueno, incluso se llegó a decir que yo esto no he, o sea, no tengo ninguna fuente, no he encontrado ningún sitio que lo demuestre, pero se llegó a dudar de si las compañías de seguros estarían metidas en esto, porque les interesaba subir las primas de los seguros de las navieras, etcétera, etcétera. Ya digo que Uf, esto es teoría conspiranoica total, pero hasta ese nivel llegó, es que era mucho dinero lo que se estaba moviendo ahí, ¿no? Y está de hecho yo claro. es una cosa que en el blog y en la página web escribí un artículo, una entrada sobre medidas de autoprotección, ¿no? Un poco qué es lo que tiene que hacer un barco para protegerse de un ataque pirata, porque yo en el libro lo que trato principalmente es la otra cara, es cómo un barco de guerra, porque luego lo hablamos si quieres, el Claro, claro. protagonista del libro es un barco de guerra privado, esa es mi licencia literaria, para que me permita hacer ciertas cosas luego, es un barco de guerra, pero de una empresa, ¿no? Volviendo a siglos atrás a los corsarios. De alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué hablaba yo en esta entrada del blog? De cómo autoprotegerse los barcos mercantes. ¿Y de dónde empezaba yo? Estos ya no son piratas, no son terroristas. Tenemos que tener eso muy claro, porque el terrorista está dispuesto a morir por su causa.
El pirata no, el pirata es un hombre de negocios, entre comillas. No, El pirata claro. lo que busca es un beneficio económico. Entonces, si él ve que no le es rentable atacar a cierto barco, no lo va a atacar, va a buscar otro blanco más fácil. Entonces, muchas veces es tan sencillo como demostrarle que estás dispuesto a defenderte para que no te ataque. Y en ese sentido, y esto es un aspecto que Fernando Ibáñez defiende mucho, los equipos de seguridad han hecho mucho. En Somalia hace años que se embarcan equipos de seguridad privada en los barcos mercantes y simplemente los piratas simplemente ven que un barco está defendido y se dan la vuelta porque no les merece la pena. Ellos no van a arriesgar su vida, por lo general, porque pueden buscar un blanco más fácil. Podemos ver luego que en Nigeria está siendo un poco distinto por varias razones, pero en Somalia al final es un negocio. ¿Y qué ha pasado? Que entre la seguridad privada y lo que han hecho las fuerzas navales internacionales ha dejado de ser rentable y por eso ahora mismo está controlada la piratería. Pero hubo un momento, tiro de memoria otra vez, y insisto en que me corrijas si alguna vez el dato no es correcto, que llegó a haber una estructura de sociedades pantalla, principalmente en Londres y en terceros países, que por eran ahí las... lo que te hablaba yo de las teorías conspiranoicas. Yo en ese tema no me quiero meter mucho porque lo desconozco. Yo sé que hubo noticias al respecto y demás, pero no quiero meterme porque se escapa de mi instante. Pero sí, efectivamente, es que bueno, Es muy fácil. hombre, esos pagos Ahí tenían está. que ir por algún lado y ese Eso dinero, es. para que ellos luego pudieran emplearlo, tenía que ir de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que detrás había toda una estructura, sin duda, si no es imposible. No, es que es absolutamente evidente. Es tan fácil como que al final, por más que el equipamiento inicialmente fuera rudimentario, fuera armamento directamente derivado de la lucha entre grupos y grupos étnicos y otro tipo de Somalia, pero caramba, todos esos motores fuera a borda no salen de ninguna parte. El mantenimiento de esas flotas no sale de ninguna parte. Sí, Eso... y teléfono satélite, porque estamos hablando de estos señores que están haciendo ataques a 200 millas de costa. Estamos hablando de cerca de 400 kilómetros en un bote de 7 metros. O sea, que se iban con ciertos medios, un teléfono satélite por lo menos para saber dónde estaban. Probablemente, en muchos casos, GPS portátil, en fin. Evidentemente todo empezó más cerca de costa, fueron ganando en confianza, ganando en conocimientos, ganando en medios y ahí pues, se fue expandiendo, ¿no? También a medida que las medidas de seguridad se centraban en zonas a lo mejor más cercanas a la costa, ellos buscaron otros sitios en los que atacar, o al revés, a medida que los barcos mercantes se alejaban de la porque sabían el peligro, ellos iban a buscarlos más lejos, ¿no? Pero sí llegó a tener una sofisticación, bastante importante. O sea, llegó a haber ahí un nivel... sí. Hombre, no son los invisibles, ni mucho menos. Estos señores no tienen un adiestramiento militar, pero bueno, hicieron abordajes de entidad a barcos muy grandes y, oye, eso... que hacían, bueno, en fin, no lo hace cualquiera. Y una cosa, evidentemente hay detalles que no se pueden comentar, pero me gustaría que nos hablaras un poco de tus sensaciones personales en la misión, de cómo te sentías formando parte de ese operativo y de tu día a día, lo que quieras comentarnos, o lo que puedas, claro. Bueno, pues ya he estado 2 veces de la Victoria en 2015-2016 y he estado hace muy poquito a bordo de la Canarias y volvimos a finales de este año que acaba de acabar, hace ya casi 3 meses o 2 meses que ha acabado. Y bueno, como hemos comentado, en 2015 ya la situación estaba prácticamente tranquila y ha venido estando tranquila estos años. Lo que hacemos allí los barcos de la Fuerza Aérea es hacer patrullas para disuadir, es decir, dejarnos ver, que se sepa que estamos allí, porque al final es importante siempre en todo, ¿no? Volvemos a lo mismo, si estás allí no te van a atacar, no van a hacer un ataque, estos tíos van a... Luego, este tipo de operaciones, como todas las operaciones, estamos no me quiero enzarzar, pero estamos en estas guerras desestructuradas, ¿no? Y unos conflictos híbridos, zonas grises, todo esto. En todo este tipo de fundamentos, ¿no? La información y transformar la información en inteligencia
militares llamamos inteligencia para llevarla a cabo. Entonces, ¿qué hacemos? Intentar obtener Perdóname, Fede, información. discúlpame, perdona. Que es Dime, que dime. estamos teniendo algún problema porque yo creo que a veces Skype no va del todo bien. Entonces lo que vamos a hacer, si te parece, es que cortamos tú y yo el vídeo, estamos solo con audio, y entonces toda el ancho de banda va para eso. Vamos allá. Mira, yo creo que he cortado ya. Sí. Perfecto. Pues entonces continúa. Lo que estabas hablando de zonas grises en estas guerras híbridas cada vez más Ahí mentadas. está. Entonces, la información es fundamental, ¿no? Al final, ¿por qué? Porque estos señores no llevan un uniforme, no tienen una base de operaciones, o sea, quiero decir, un cuartel general, ¿no? Un sitio reconocido, entonces se esconden entre la población local y lo fundamental es averiguar pues cómo trabajan, de dónde salen y demás. Entonces, se intenta obtener información, para eso se aprovechan mucho los medios aéreos, tanto los aviones de patrulla marítima como los helicópteros que puedan llevar embarcados los barcos, y se hacen muchas visitas a embarcaciones locales. Entonces el personal del barco se va en una embarcación, ¿no? En una RIP del barco y visita las embarcaciones locales, a los pesqueros locales y demás. Incluso a lo mejor a pesqueros internacionales que faenan por allí, otros barcos, para intentar obtener información. Oiga, ¿ha visto usted algo raro? Oiga, ¿sabe de esto? ¿Le suena que haya pasado tal? Y eso lo que te hace es, además, obtener el patrón de vida de la zona, es decir, tú sabes que los pescadores salen tal y el viernes no salen porque para ellos es festivo o lo que sea, y en esta zona pescan menos y en esta época del año van aquí y allí. Y cuando ves que algo se sale de ese patrón, te llama la atención y dices, tate, aquí está pasando algo raro, ¿no? Entonces eso es un poco lo que se hace, y además se intenta lograr un acercamiento a la población local, ¿no? De esta manera, para que tengan confianza en nosotros y así pues, nos ayuden, ¿no? en esa lucha que es difícil. Ahora mismo la piratería está contenida, pero bueno, es una situación que está ya arraigada y que no es tan fácil, ¿no? de extirpar, por decirlo así. Oye, Federico, y una cosa, eso que has comentado lo último me interesa particularmente. O sea, ¿también la misión tiene un aspecto de nation building? Es que eso, o sea, bueno, vamos, No vale, llega exactamente. Ahora mismo tendría que irme porque sí que tuvo una ampliación, hablo de memoria, el mandato. Pero ahí podría estar más la otra misión europea en Somalia, que se llama EUTM, que es European Union Training Mission, o sea, la misión de entrenamiento en Somalia, que están basados en Mogadiscio, y nosotros pues a veces colaboramos con ellos para algunas cosas, y estos señores sí que se dedican a adiestrar al ejército local, a la que es leal al gobierno, y de alguna manera intentar ese nation building, ¿no? Intentar pues, conseguir que el país vaya adelante, que tenga unas fuerzas de seguridad que sean capaces de garantizar la seguridad de sus propios ciudadanos y demás. Atalanta está limitada, por decirlo así, a operaciones en la mar, y desde la mar se pueden hacer muchas cosas, pero el nation building es complicado, evidentemente. claro, y además que se me ocurre que esas misiones de inteligencia sobre el terreno tienen que ser particularmente difíciles porque el esquife que está para pescar, pequeños cambios, y es el mismo que lleva a los propios que van a hacer el siguiente ataque pirata, ¿verdad? O sea, que no son fáciles de distinguir. Puede ser perfectamente. Luego ya hay que ir un poco al detalle e intentar ver si consigues ver alguna diferencia entre el esquife que sirve para piratear o no. A mí se me viene a la cabeza que tú para pescar puedes ir a 2 nudos, pero para piratear necesitas ir a 20. Ergo, el motor que necesitas no es el mismo, ¿no? Vale, Es claro, una claro. deducción lógica, ¿no? No hay que Claro, claro. ver tal. Y bueno, pero a lo mejor sí que ¿no? Simplemente conocer dónde suelen estar los esquifes de pescadores, tanto en la mar como en puerto, o bueno, allí no hay puertos, en la playa, y de repente si te encuentras uno fuera de ahí, dices, oye, ¿esto qué hace aquí? ¿No? Y ya te llama la atención y puedes reaccionar. Va un poco por ahí los tiros. Muy bien. ¿Y algo más que nos quieras comentar así de tus impresiones personales en esas 2 campañas en Somalia? Bueno, no sé, podríamos estar hablando horas, ¿no? Como se suele decir. Claro. Nada, son 2 despliegues que he disfrutado mucho. Yo tengo la suerte de que me encanta mi trabajo
y he disfrutado mucho allí. En mi caso soy controlador de helicópteros, tengo esa aptitud ¿no? Hice el curso y con eso logré esa aptitud y entonces una de mis tareas principales allí en los 2 despliegues ha sido ejercer como controlador táctico del helicóptero, ¿no? Los helicópteros, hombre, los helicópteros modernos tienen bastantes medios, pero por lo general el barco tiene más medios, además los pilotos pues van a lo que van, que es a volar y a preocuparse de eso, y entonces desde el barco les ayudamos en lo que podemos y les vamos dando las indicaciones de lo que queremos que hagan y lo que queremos que nos muestren, ¿no? Y en este sentido, la verdad que contar con los Seahawk de la 10ª escuadrilla es una maravilla porque se integran completamente con las fragatas a través del data link y recibimos a bordo toda la información que ellos ven y es muy útil, la verdad que ese binomio fragata-helicóptero es una maravilla. Aumenta exponencialmente las capacidades tanto de uno como de otro. Fenomenal. Pues si, a menos que nos quieras contar algo más de Somalia, tanto lo tuyo personal como de lo que hemos ido revisando, o si quieres hacer un comentario más. No, yo creo que vamos a dejarlo ahí. Tampoco hay que aburrir al personal. Muy bien. Pues entonces, si te parece, vamos a dar el salto, algo que a mí me llama más todavía la atención, porque lleva pocos años, pero caramba, es que hasta a uno le puede encontrar la lógica más inmediata y sencilla, el caso de la piratería somalí, puesto que es un estado ya completamente fallido y colapsado, ahí cada uno hace la guerra literalmente por su cuenta y listos. Pero Nigeria no es un estado fallido, es más, Nigeria es un estado que tiene recursos petrolíferos, es uno De de los hecho, estados... eso te iba a decir. Nigeria es, según algunos indicadores, creo que es el primero o segundo país más rico de África. O sea que no Exactamente. estamos hablando de ninguna tontería. Y entonces, ¿cómo se come eso? Básicamente, ¿cómo puede ser que... Bueno, em, pues como dices, posiblemente sea más complicado de entender. En Nigeria, ¿qué pasa? Que, bueno, que es un país poderoso económicamente, pero quizás la situación de seguridad deja mucho que desear en cuanto a lo que nosotros, ¿no?, occidentales consideramos seguro. Y además de esta, a muchos oyentes, además de la piratería, a lo mejor no les suena, seguro que les suena Boko Haram, ¿no? Y creo que no hay que decir más. O sea, Nigeria evidentemente. tiene tiene unos problemas de seguridad. Sí que es verdad que tiene unas fuerzas armadas de bastante entidad, sobre todo el ejército de tierra, la armada no la tiene tan desarrollada, pero está en medio. Y bueno, pues si esta situación se da, evidentemente es porque no hay control sobre ciertas zonas de la costa y estos señores se pueden operar desde allí. Luego en Nigeria un caso, o sea, una situación que se da, y esto se puede leer en artículos académicos y tal, es que se sospecha, y creo que ha llegado a haber condenas, que hay una cierta corrupción que de alguna manera protege estas redes de piratería. Y la forma, aparte de que, ya te digo, ahora no te lo puedo asegurar, pero creo que ya ha habido condenas de algún pez gordo que estaba implicado. Serán casos, estadísticas, que no te voy a decir número porque no me acuerdo exactamente, pero porcentajes elevados de llamadas a las estaciones de tierra, ¿no? De pues, el control del puerto de lo que sea, ¿no? De tal, que no reciben respuesta. Llamadas de emergencia de me están atacando y nadie responde, ¿no? Y a distancias a las que te tienen que oír sí o sí. Entonces esto da pie a pensar que, bueno, a lo mejor a alguien le interesa que eso siga sucediendo, ¿no? Entonces puede estar ahí el problema de la piratería nigeriana. Y en Nigeria lo que hay es mucho miedo, hay miedo, igual que lo hay en Somalia, lo que pasa en Somalia han sido más separados en el tiempo, hay un poco miedo de que haya simbiosis con ese terrorismo de Boko Haram, ¿no? En Somalia está el Shabaab, pero ha sido posterior, no han coincidido en sus puntos álgidos, pero en Nigeria Boko Haram opera en el norte, pero si Boko Haram fuese capaz de enlazarse con esas redes de piratería en el sur, estamos hablando de una organización terrorista muy poderosa y muy extremista, ¿no? Y muy sádica, que se pueda unir con una red de crimen organizado que, bueno, parece que saca bastante dinero y esa combinación no le conviene a nadie.
Claro, porque es que encima, precisamente como nos pilla, yo diría que experiencial y culturalmente tan lejos, creo que no es fácil hacernos cargo, hacernos una idea de lo que supone que en las aguas territoriales de tu país haya unos señores que estén amenazando el tráfico marítimo. Porque, a ver, para ustedes los que están en la costa es más inmediato, pero para los mesetarios, pongamos por caso, hacernos una idea del problema de que se interrumpa o que se dificulte el tráfico marítimo no es tan fácil, salvo si empezamos a pensar en lo que acaba en los estantes de nuestros supermercados, por ejemplo. Sí, de hecho, mira, voy a intentar convencer a la gente con un número. El 90% del comercio mundial se hace por mar. Eso debería ser suficiente. Debería ser suficiente para convencer a cualquiera de que es fundamental de que las vías de comunicación marítimas sean seguras. Y luego, en nuestro caso en particular, somos una isla. Casi, 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 casi. O sea, están ahí los Pirineos, pero somos prácticamente una isla. España, por geografía, por cultura y por historia, tiene que mirar al mar. Y tenemos que asegurarnos de que esas líneas de comunicación marítimas están seguras. Y a lo mejor hay gente que se pregunta, joder, ¿qué narices hace la Armada en el Índico? Bueno, pues en el Índico hay faenando pesqueros españoles o pesqueros abanderados en otros sitios con dotación española o con intereses españoles y demás. Y en el Golfo de Guinea, ¿qué ocurre? Pues en el Golfo de Guinea hay una parte importante de los recursos energéticos que importa España vienen de allí por vía marítima. Eso tenemos que asegurarlo, porque estamos hablando que si no, o sea, vamos a reducirlo al absurdo. Es que subiría el precio de la gasolina. O sea, Tal si cual. de repente los barcos dejan de traer el petróleo, el gas de allí, oye, nos subiría la luz, ¿sabes? O sea, que hay que ser conscientes de que las vías de comunicación marítimas tienen que estar seguras, es fundamental. ¿Y hay previsto, o ya está ocurriendo, perdona ahí mi desconocimiento, que la Armada Española intervenga también en el Golfo de Guinea? La Armada está en Nigeria, bueno, en el Golfo de Guinea desde hace unos años. Yo estuve en 2014. Lo que pasa que en Nigeria no hay por ahora y si quieres la comento porque parece que es un poco más difícil que haya una misión internacional. Como hemos visto antes, en el Índico hubo un mandato de la ONU, en el Golfo de Guinea no lo hay, al menos por ahora, y quizás sea más difícil. ¿Por qué? Pues por algunas cosas ya las hemos hablado. Nigeria es un país bastante poderoso, en cierta, según cómo lo miramos, pero es un país, no es ni mucho menos Nigeria, y posiblemente no le interese dar esa imagen de debilidad y necesitar que vengan, digamos, los europeos a sacarles, ¿no? A quitarles ese problema. Y luego hay otro problema que es que muchos o la mayoría de los ataques piratas que están sucediendo en Nigeria están sucediendo dentro de sus aguas territoriales, dentro de las 12 millas. Para resumirlo, intentar explicarlo de forma muy breve, de 12 millas para adentro es como si fuese tierra, es decir, efectos jurisdiccionales y demás es como si fuese tu propio territorio. Entonces, digamos que ahí es más complicado que actúe unos barcos de guerra de un tercer estado, ¿no? En Somalia, por este mandato de la ONU, digamos que se permitió que los barcos de guerra de UNAFOR, en este caso, operaran hasta una distancia determinada de la costa. Pero en Nigeria esto es más complicado. Y Nigeria, pues, no lo sé, pero posiblemente no esté por la labor de dejar que barcos de guerra extranjeros se metan a hacer lo que es su trabajo, porque al fin y al cabo es responsabilidad de ellos en sus aguas, ¿no? Y bueno, ellos están dando pasos para intentar solucionar este problema, porque evidentemente pues les tiene que suponer sin duda un bache económico, ¿no? Perder ese dinero que puedan perder por la piratería, pero hasta ahora no se ha establecido una misión internacional allí. Entonces, ¿qué hace España allí? España hace lo que se denominan despliegues de seguridad cooperativa. Entonces, están yendo, inicialmente fueron despliegues de 2-3 meses, un par de veces al año, y ahora ya están permanentemente en despliegues de 3-4 meses, se van relevando unos 4 barcos al año. Están yendo los patrulleros, fueron las antiguas corbetas, han ido algunos de los clases Serviola, y creo que ahora, no, salió hace unos días ya para allá, si no me equivoco, la Audaz, el BAM 5,
y van para allí y hacen, lo que hacen es, junto con otras marinas, que no solo estamos nosotros, allí están los franceses, allí yo coincidí con alemanes y otras marinas, intentan cooperar en la medida posible con las marinas locales para que las marinas locales sean las que logren asegurar esa seguridad, perdón por repetirme, y conseguir que sus aguas pues no sean peligrosas. Entonces se trabaja con ellos, se les intenta guiar en lo que podamos, se hace ejercicio con ellos para que aumente su nivel de adiestramiento y colaboramos en lo que podemos, ¿no? A pesar de ello, el año pasado, no me acuerdo ahora qué barco fue, pero hubo un patrullero español que pues se vio prácticamente delante de un asalto pirata y pues digamos que casi solo con su presencia, sin necesidad de recurrir a la fuerza, pero sí haciéndose ver y digamos, demostrando que estaba allí, como hablábamos antes, interrumpió un ataque pirata. O sea que bueno, estamos allí haciendo lo que podemos, que creo que no es poco, y además haciéndolo con, ¿cómo decirlo? Pues con esa mentalidad, ¿no? Que es la que hay que tener, que es que sean ellos los que asuman la seguridad de sus propias costas, que es como tiene que ser, porque ese es el sistema sostenible. Lo que no es sostenible es pues, que tenga que haber allí una fuerza internacional permanentemente. No tendría sentido, ¿no? Sí, y en ese sentido, dado la extensión que es todo menos pequeña del Golfo de Guinea, ¿afecta el problema a más países tipo Benín, Togo, Sí, Ghana y sí, tal? sí, sí, sí. Yo me suelo referir a Nigeria porque es un poco el foco, pero bueno, pero hay otros sitios, ¿no? La mayoría de los ataques, hasta donde yo sé y por las noticias que se ven y demás, tienen origen en Nigeria, pero en las costas contiguas, pues eso, Benín, Camerún, Togo, no sé si llegan hasta Ghana, también se han dado casos, ¿no? Pero Nigeria parece ser el foco. Claro, pues entonces el daño reputacional y económico es todo menos pequeño, porque mira, yo trabajo, entre otras cosas, en proyectos de seguridad y el punto cero cuando tú concibes cualquier tipo de análisis o operación o intervención es a quién beneficia, cómo beneficia y cuál es el esquema, la estructura de beneficios, de recompensas o su equilibrio con las disuasiones, ¿no? Y claro, a mí es que esto me viene a la cabeza porque si ahora mismo la disuasión no ha sido suficientemente efectiva por parte de la Marina nigeriana o la Marina de otros países vecinos, pues claro, a mí me ha gustado particularmente esa definición que has dado del pirata como hombre de negocios. Se hace un esquema de beneficios, recompensas y riesgos. Sale bien, sigo para adelante, que esto obtengo unos beneficios brutales y máxime para el nivel de mi zona de costa. Pero si la cosa cambia, claro, es que es un problema porque a mí lo que me viene a la cabeza a raíz de esto es que, bueno, como bien has dicho, ya llevamos unos cuantos años en el Golfo con problemas de piratería. Pero es que llevamos menos, pero parece ser que es creciente, los problemas de piratería en el Caribe, que es que ya parece hasta de broma, Sí. que aparece ahí Barba Negra, pero es que es de verdad. No es de verdad. En México yo he leído en las últimas semanas al menos 2 noticias. Y si he leído 2 es que ha habido un puñado más, ¿no? Claro, claro. Yo intento estar al día de estas cosas porque me interesa, pero vamos, seguro que alguna que me haya trascendido y otras que no me haya enterado, ¿no? O sea que sí. Y en Asia, en el estrecho de Malaca, también la situación es parecida, ¿no? Ya digo, todos estos sitios cada uno tiene sus particularidades. Ahora que estábamos hablando del Golfo de Guinea, la diferencia con Somalia, que es la que ha sido más conocida, pero el Golfo de Guinea, por ejemplo, no suelen llevarse el barco, sino que se quedan o roban y se van, roban lo que encuentren de valor y se van, o se llevan la dotación a la tripulación y exigen un rescate solo por las personas. Los barcos no se lo suelen llevar. Y lo que también se ha dado, que esto ya demuestra un nivel logístico importante, es que han capturado barcos, les han descargado el petróleo y los han dejado. O Ya sea, ves, qué tienen la barbaridad. capacidad de, sí, o sea, y llevarse ese petróleo pues a la costa, me imagino, y allí pues venderlo en el mercado negro, supongo. Pero esto ya Qué implica barbaridad. una capacidad logística importante. No, poca broma, claro. Sí. Que no, los que nos gusta un poco pues todos estos temas militares, sabemos que no nacemos
enamorados de la táctica, de ahí pasamos a la estrategia y cuando empiezas a aprender te das cuenta que lo importante es la logística, ¿no? Pues estos señores ya han llegado hasta ahí. Efectivamente. Qué barbaridad. Y una pregunta, me gustaría también retomar el tema que has lanzado antes sobre esa posibilidad futura, que no parece imposible, de conexión con Boko Haram. Ahí, si eso se diera, estaríamos ante un cambio del esquema de beneficios y de ser un tema puramente comercial, pasaría a tener una vertiente política difusa, pero muy peligrosa. Es muy interesante. Una de las asignaturas que más disfruté en el máster fue el crimen organizado y su relación con los conflictos armados. Y lo que nos venían a contar un poco es que son dos cosas distintas, ¿vale? Hay que diferenciarlo. Una cosa es el terrorismo y otra cosa es el crimen organizado. ¿Qué relaciones se dan entre ellos? Se dan relaciones de que el terrorismo utilice métodos de crimen organizado para financiarse, eso es una posibilidad. Se dan relaciones de que el crimen organizado utilice métodos terroristas hasta cierto punto, aunque por lo general el crimen organizado, o sea, la diferencia entre ellos es que el mafioso, vamos a llamarlo así, en este caso pirata, pero pongamos el ejemplo del mafioso, lo que hace es intentar hacer algo que no le pillen, es decir, no le da visibilidad. El terrorista es todo lo contrario. El terrorista vive de causar terror, entonces lo que hace es darle la máxima visibilidad posible. Pero sí que se dan casos de que en los que una entidad de crimen organizado se valga de métodos terroristas, pues para mandar un mensaje, para causar miedo o en una situación puntual o lo que sea. Y luego se dan, el profesor lo definía, y es una frase que no sé por qué se me olvida, como supuestos excepcionales de hibridación. ¿Y esto qué significa? Que de alguna manera se mezclen, ¿no? O se unan en un solo ente. Y esto, o que uno se transforme en otro, uno se transforme en otro, podríamos decir que es lo que pasó en Somalia de alguna manera. Esto nació como una reivindicación, ¿no? Nos están quitando la pesca y necesitamos algo para subsistir, que podíamos de alguna manera decir que era o tenía dejes terroristas, es decir, yo tengo una reivindicación política o social y me valgo de la fuerza para llamar la atención, pero es evidente que derivó en una organización de crimen organizado, en el que el objetivo era económico, puramente, ¿no? Bueno, ¿qué se puede dar en Nigeria? Pues estos son what ifs, ¿no? No se sabe, es muy difícil. ¿Es posible que se junte Boko Haram con la piratería? Bueno, tenemos la suerte de que, como hemos comentado antes, hay una separación geográfica y eso ya es una barrera. Boko Haram es fuerte en el norte y la piratería, evidentemente, está en la costa. Entonces, bueno, por ahí, a priori, es una complicación para ellos. ¿Qué pasaría si se da? Pues lo más probable es que se haga más fuerte tanto uno como el otro, cosa que no nos viene bien a nadie. Eso podría tener una segunda derivada, que es que alguien se tome más en serio la lucha contra estos dos entes, tanto el uno como el otro, que podría dar una solución del problema o no. Pero esto ya digo, estamos elucubrando, las posibilidades son infinitas y yo el futuro no lo conozco, si no echaría el millones y me dejaría de bromas. Y andando. Pero claro, es que la verdad, de aquí lo más importante es que fuera de los, al menos bajo mi punto de vista, que fuera de ambientes más cercanos a la defensa se popularice esta situación. En primer lugar, porque es un problema, pero en segundo lugar, porque es un riesgo para España y para Europa. A mí me viene a la cabeza lo que pasa cuando la guerra civil argelina, entre finales de los 80 y principios de los 90, en su etapa álgida, como sabemos, bueno, todavía sigue la fama de que el gas tiene un origen argelino, el gas que consumimos en España. En parte es así, pero ya no lo es desde, cito de memoria, el año 94. Porque hubo un momento que hubo una serie de ataques muy continuados de, ¿cómo se llamaba? Del guía del grupo terrorista más activo en la zona, y se llevaron por delante el gasoducto en puntos críticos, y hubo un momento que a España le quedaban 10 días de suministro de gas. No voy a entrar en detalles porque no debo hacerlo sobre qué es lo que se tuvo que mover
para que el gas siguiera llegando en las cantidades mínimas imprescindibles para que siguiera funcionando nuestra economía y la atención al público y demás. Pero claro, eso supuso de buenas a primeras algo que parecía, y ahí viene el ejemplo, ¿no? De una guerra que está muy lejos, como Boko Haram está todavía más lejos. Muy bien, pues esa guerra que estaba tan lejos, de repente, anda, te queda gas natural para 10 días, ¿ahora qué haces? O sea, No, aquí es está. que una de las cosas que muchas veces no somos conscientes, y no solo vamos a llamarlo el ciudadano de a pie, sino incluso los que nos gustan estos temas y nos dedicamos a esto, ya sea de manera profesional o por afición, es que la globalización nos ha traído muchas cosas buenas, pero también ha traído esto. Y es Eso que es. casi cualquier cosa que pase en casi cualquier sitio te afecta o es potencialmente te puede afectar. Y es indudable que una crisis gorda en Nigeria nosotros la vamos a notar. Porque ya he Hombre, dicho, vivimos de la mar, de esas vías de comunicación marítima, y para nosotros en particular, la que viene del Golfo de Guinea, en cuanto a recursos energéticos, es importante. No me acuerdo del porcentaje, pero es importante. Entonces, hay que ser conscientes, igual que había que ser y hay que seguirlo siendo en el Índico, que es que entre Bab el Mandeb no, y luego ya si vamos más hacia el norte, el estrecho de Hormuz pasa, es que no me acuerdo, pero un porcentaje elevadísimo del tráfico marítimo mundial. Y una efectivamente. parte de eso va a España, o hacia España o desde España. Y es que aunque no lo fuera, va a afectar a nuestro entorno y nuestro entorno nos va a afectar a nosotros. Es que no somos a veces conscientes de lo interconectado que está el mundo que nos ha tocado vivir. Sí, la necesidad de poder poner de nuestra parte, o mejor dicho, poner nuestra parte, nuestra cuota nacional, para que, entre comillas, nadie nos pueda echar en cara de que estamos obteniendo el beneficio del esfuerzo ajeno. O sea, que dentro de nuestra Sí, red sí, de alianzas es lo que además, hay que hacer, claro. vamos, no hay que ser ningún erudito para darse cuenta de que para que esa esfera internacional tengas peso, tienes que aportar. Tú Ahí no puedes está. al club de los mayores y decir, oye, yo quiero aquí tener voz y voto. Ya, bueno, pero ¿usted qué hace para ser miembro del club? ¿No? Hay que estar ahí, ¿no? Hay que aportar y aportar en Atalanta estamos aportando sin duda y en el Golfo de Guinea estamos aportando y aunque a veces nos cueste verlo, nos afecta directamente y de esta forma, es decir, aportando indirectamente también. Indirectamente esto hace que en Bruselas, por ejemplo, digan, joder, si es que los españoles llevan ahí ininterrumpidamente desde el año 2009 en Somalia. Y Efectivamente. eso quiere decir que a lo mejor otros países europeos han podido dedicar sus fuerzas a hacer otras cosas. Y aquí no hay que, o sea, no tenemos que estar todos en todo. Y no hay que decir, bueno, es que Atalanta lleva 4 años muy tranquila. Bueno, pero nosotros estamos allí y porque nosotros estamos allí, otros pueden estar haciendo otras cosas, ¿no? Y entonces, estamos aportando y hay que ser conscientes que para aportar en la esfera internacional si queremos, o sea, al final es que esto afecta hasta la economía, ¿no? Si queremos que el país vaya adelante hay que aportar, pues hay que estar en estos sitios. Totalmente. Y bueno, si quieres lo que podemos hacer es ya, bueno, no sé si quieres tocar algo más del papel de la Armada nuestra en Nigeria y en el Golfo de Guinea. No, yo creo que más o menos lo hemos cubierto, ya digo, al final, Fenomenal. resumiéndolo un poco, vamos allí, colaboramos con las marinas locales, intentamos ayudarles en lo que podemos, con nuestras experiencias y con nuestra formación, se la transmitimos de la mejor manera posible e intentamos que sean ellos los que vayan mejorando sus capacidades y sean capaces de dar seguridad en sus propias costas, ¿no? Y todo esto va de la mano de hacer lo que se conoce como diplomacia de defensa, que volvemos a lo mismo, hay que estar en el plano internacional y que la diplomacia de defensa lleva de la mano muchas veces a su hermana pequeña la industria de defensa y la industria de defensa lleva de la mano mucho dinero y oye, siempre es una posibilidad, ¿no? Que quién sabe, a lo mejor podamos ahí darle un contrato importante a alguna de nuestras empresas, que eso al final revierte dinero en España y todo eso suma. Absolutamente. Pues vamos a hacer una cosa si te parece. Como has dicho que la vía principal para conseguir tus libros está en Amazon Uh -huh. hay en muchísimos casos
cuando estás echando un vistazo a ver cuál es el siguiente libro que te vas a comprar, pues te dejan leer la primera página, las primeras páginas. Sí, sí, Vamos a hacer un en este caso. equivalente con tus libros. Si te parece, vamos a dedicar unos minutos a abrir boca, a que nos cuentes cómo empieza, a que nos pongas en el disparadero, pues, hombre, para animar a la compra. Venga, pues vamos a ver. Vamos con el Albatros. El Albatros y los piratas de Godul, que es el primero, ¿vale? Muy bien. Entonces, como hemos comentado al principio, esto nace de la licencia literaria, es que bueno, voy a ir 2 pasos atrás y ahora llegamos. ¿Qué pasa? Ahí estamos en Somalia, ¿vale? Situación de la piratería, vamos a ponernos en los años peores, ¿no? Muchos ataques piratas y hay una empresa, una naviera de petroleros que, bueno, otra pequeña licencia es que hacen el viaje desde Tanzania hacia lo que es el Golfo de Man y el Estrecho del Mandeb, ¿no? Porque, bueno, se han encontrado ahí unos yacimientos o lo que sea. Tienen que pasar por delante de toda la costa somalí. Y hay muchos ataques, pero esta empresa empieza a detectar que les atacan mucho a ellos y no saben por qué. Y ya cuando llega un punto en el que el jefazo explota y dice, joder, estoy perdiendo dinero como un tonto, aquí hay que hacer algo. Y se le ocurre la idea, loca, digamos, de armar un barco. Igual que hacían pues hace unos siglos entonces se hacía con una patente de corso que lo que te permitía era ejercer el corso, es decir, atacar a los enemigos de tu país eh, legalmente, ¿no? Y en este caso, la idea que él tiene es pedir permiso a alguien, que luego ya pues, se mete un poco a ver a quién y demás, para armar un barco de guerra privado, es decir, suyo, que él lo paga, pero sigue sus órdenes y para proteger a sus propios barcos. Entonces se embarca en esta aventura, designa una persona, esta persona encuentra finalmente un barco, ese barco va a resultar ser un buque de acción marítima construido en España, que bueno, en el libro estaban siendo construidos para Portugal, pero no los puede pagar, en fin. Al final, el objeto de esto es que tengamos el barco, ¿no? Y Qué esta bueno. persona que él había contratado para este proyecto también encuentra al protagonista del libro, que se llama Pablo, y que va a ser el capitán del barco. Va a ser el capitán, aunque realmente va a ser el comandante, porque seguro que muchos de nuestros oyentes lo saben, en la Armada al jefe del barco llamamos comandante, y los capitanes son los jefes de los barcos mercantes, ¿no? Son nos encanta el tema de los nombrecillos y las palabrejas, pues es una de nuestras particularidades. Y entonces, en este caso, como es un barco militar, aunque sea privado, pues será el comandante. Entonces, el barco, pues lo primero que hacen es reunir una dotación y se van para allá y se van adiestrando por el camino, que es un poco en ese tránsito. Yo aprovecho para que en esos ejercicios se entienda un poco qué es lo que van a hacer para la gente que no esté ¿no? muy puesta en el tema. Y cuando llegan a la zona, pues se dedican a proteger a estos petroleros. ¿Qué pasa? Que ya he dejado claro al principio que no sabemos por qué les estaban atacando de más y bueno, pues con el tiempo tendrán que intentar averiguar por qué, ver qué les pasa, proteger a los barcos y ya a partir de aquí se desarrolla la trama y no cuento más porque entonces ya sí que no, no Hombre. tiene sentido. No, Pero no, de estábamos ahí hablando sois. de las primeras páginas solo. Sí, sí, esas son las primeras. Ya, luego esto es un poco el punto de partida, a partir de ahí se desarrollan pues, distintas situaciones, aventuras que les pasan, pongo al barco en unos pocos aprietos y bueno, pues veremos a ver si salen y cómo salen. Muy bien. Y del segundo, ¿qué nos quieres contar? Así como también para Del abrir. segundo, bueno, pues el segundo tiene los mismos protagonistas, la situación es parecida. Lo que pasa es que, bueno, lo hemos hablado un poco. Digamos que en Nigeria hay un poco el miedo de que haya esa simbiosis con el terrorismo. Entonces, cuando llegan allí y se empiezan a dedicar a proteger los barcos petroleros de esta misma compañía, que bueno, ha conseguido el contrato de exportación ahí de Nigeria, porque claro, hay tantos ataques que todas las demás compañías se iban y tal y cual, pues van allí y se encuentran con que hay piratas, pero no veas lo que hay detrás de los piratas. Entonces se monta ahí un buen tranco. Y la escena final es en una plataforma petrolífera y se monta allí, vamos, no veas, la de San Quintín. Oye, pues yo creo que el siguiente paso,
Y desde luego, si no fueras marino de guerra español, sino que fueras marino de guerra norteamericano, ya te estaría llamando Hollywood a tus puertas. Porque vamos. Y además Joder, pues, hombre, claro, sería una maravilla, pero bueno, con humildad. Creo que lo hemos comentado antes. A mí lo que más saco en positivo de esta experiencia es la respuesta positiva de la gente, ¿no? Que se lo lee, joder, me lo he acabado en un día y digo, uy, digo, pues muchísimas gracias, ¿no? Ese es el mayor ánimo para seguir. Qué bueno. Oye, pero te digo una cosa aquí en vivo y en directo. En España las cosas están cambiando mucho porque Netflix, entre ellos, está metiendo aquí un dineral brutal. Una parte importante de la producción para el mercado europeo se hace en España. Y oye, esa gente está haciendo cosas diferentes. Yo lo dejo aquí caer porque la vida da muchas Sí, hombre, vueltas. la verdad que ya, vamos, eso es algo que yo creo que ni me he planteado desde, ¿no? Cuando empecé a escribir dije, oye, pues ojalá esto se publique, ojalá guste y ojalá llegue a mucha gente. Pero de la película hoy ni me lo planteaba, pero sería una maravilla. De hecho, ¿no? En estas opiniones, la gente, no hablo de opiniones en Amazon, sino gente, pues incluso que me ha escrito por redes sociales o por mail o por lo que sea, me dicen, si es que me dice, me ha gustado el libro, dice, pero es que las escenas de acción, dice, ¿sabes? Estaba agarrado con las uñas ahí al sillón o tal. Y entonces parece que de lo que la parte que se me da bien son esas escenas de acción, que son las que luego son peliculables, ¿no? Las que se pueden llevar a la pantalla. Y hombre, pues ojalá hubiera alguien interesado en hacerlo, ¿no? Pero yo ya te digo, me doy con un canto de los dientes con lo que llevo conseguido, entre comillas, hasta ahora, porque yo tampoco vengo aquí a conseguir nada, sino hago esto porque me gusta y porque vuelvo por 10ª vez a lo mismo. Es una sensación chulísima que la gente venga luego a decirte lo que le ha gustado. Y hombre, si llega algún día más, pues oye, bienvenido sea. Desde luego, si llega algún día más, tenemos que quedar y tendré que invitar a cenar por lo menos por haber sido por esta premonición, ¿no? Pero vamos, eso es un sueño, ojalá, pero vamos, que yo contentísimo con la situación tal y como está. Pues eso lo doy cuenta porque además he de decirte una cosa, Fede. Es ya no solo tus libros y la calidad que tienen es lo que importa, también importa que estás acercando al lector de hoy a algo más amplio que es la cultura de la defensa. Porque aquí en España la producción literaria o multimedia está orientada a 1000 cosas más, pero aunque tenemos tema de sobra para cubrir en defensa contemporánea o en defensa o en historia militar, sin embargo, comparativamente se produce muy poco. A veces cuando uno llega a ver ciertas cosas, incluso llega a pensar, y menos mal que se produce poco, hijo mío. Pero vamos, que Bueno, me parece súper importante. estoy de acuerdo contigo, pero creo que estamos mejorando, ¿eh? Hay que mirarlo en positivo. Yo, bueno, tengo 29 años y a veces a lo mejor peco de optimista, ¿no? Pero creo que estamos mejorando. Estamos mejorando nosotros, la propia Armada y las Fuerzas Armadas están haciendo un esfuerzo importante en darse a conocer y en llegar a más gente y demás, porque creo que lo hablábamos antes también fuera de micro, ¿no? Nos valoran muy bien, pero muy poca gente nos conoce, ¿no? Y es una cosa, o sea, es una dualidad súper extraña, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es que nos conozca más gente, porque si ya nos valoran bien, ¿no? Si nos conocen más, nos siguen valorando bien, pues qué bien, ¿no? Pero sí que es verdad, y estamos mejorando. Vosotros sois un gran exponente de intentar trabajar eso en la cultura de defensa, que llegue un poco al ciudadano a pie y que valoren lo que tienen y que sean conscientes de la importancia que tiene, y eso al final hará pues que ¿no? Al final, digamos que la política es de alguna manera un reflejo de la sociedad. Si la sociedad nos valora, la política nos valora, eso revertirá pues en mejores inversiones o en mayor valoración o importancia para nuestras Fuerzas Armadas, y eso es positivo. Y bueno, además de positivo, es un tema interesantísimo. Al que le pilles tú un poco de rebote haya parecido aquí equivocado, que no se vaya, que no porque estoy yo aquí, sino en cualquier otro podcast o de estas, es una chulada. Si a todos nos encantan las pelis de tiros, pues hay muchísimo detrás de los tiros y es todo interesantísimo. Absolutamente. La verdad es que sí. Bueno, pues Fede, qué sé yo.
unas últimas palabras de ánimo para los lectores, para los oyentes. ¿Cómo te quieres despedir? Yo, nada, reiterando lo que dije al principio, un enorme agradecimiento por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Me encanta hablar de esto, y no porque hoy hablemos de lo mío, sino de esto en general. Y ya digo, tenéis una audiencia que para mí es la audiencia, ¿no? Porque creo que es a la que le puede interesar las cosas de las que yo hablo, escribo. Y entonces, encantado de estar aquí. Un privilegio además, porque ya digo, creo que el nivel del podcast es muy alto, y a ver, que me hayáis puesto en este escalón, en fin, me siento súper agradecido. Y nada, a los oyentes, si les ha interesado, ahí lo saben, lo tienen ahí en Amazon. Si tienen cualquier duda, me pueden escribir, pues eso, estoy en todas las redes sociales, como quien dice, está la web ahí también, así que nada, a la disposición de todos. Seguiremos trabajando, tengo el tercero ya en borrador, a ver si sobrevive a la masacre de revisiones y este año ve la luz. Y nada, a mí esto me gusta, y mientras el feedback siga siendo bueno, intentaré seguir dando el callo. Así que muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Fede, de verdad, porque, caramba, es como te he presentado. Yo creo que el papel que estás teniendo ahora mismo como un militar en activo que está dando este eco, esta atención al público, es sobresaliente, y de verdad creo que más compañeros tuyos tienen que tomar tu ejemplo, así te lo digo, para comunicar desde su visión personal, necesariamente ficcionalizada, porque ya lo hemos dicho muchas veces en este episodio y en otros, que hay severas restricciones totalmente razonables a lo que se puede decir y a lo que no, pero con todo se acerca a una realidad que en 2020 pues tiene mucho camino por recorrer para acercarse a nuestra población española. Y también no lo olvidemos que tenemos la inmensa fortuna de ser parte del mundo hispanohablante. Aquí no estamos hablando solo de acercar a los españoles peninsulares, o a los canarios, o a los baleares, o a los de las plazas, la realidad de tu trabajo, y en este caso ficcionalizada. Y hoy que hemos tenido la gran suerte de escucharte y escuchar tus impresiones sobre la piratería y las campañas que estamos librando contra ella, sino que una parte de nuestra audiencia y en general de este ecosistema que tenemos de defensa contemporánea, una parte importante no está en España, y de hecho potencialmente la mayor parte está fuera de España. Yo creo que es que todo suma. Sí, sí, desde luego, desde luego. Y además, mira, aprovecho para mandar un fuerte saludo a ese otro lado del Atlántico, que mi madre es dominicana, mi padre la conoció en su crucero a bordo del Cano, y además ahora en el despliegue en Atalanta, pues precisamente tratando este tema de los lazos con nuestros hermanos del otro lado del charco, tuvimos a bordo a un oficial chileno y un oficial peruano, pues porque sus marinas estaban interesadas en esa misión, y han venido ellos para ver un poco cómo trabajamos, y bueno, mandarles un abrazo muy fuerte, que ya digo, son nuestros hermanos, y oye, esa es una relación que quizás no explotamos tanto como deberíamos. Totalmente, totalmente. Muy bien, Fede. Pues oye, de verdad, muchísimas gracias. Tú hablas de tu privilegio, pero yo digo que como mínimo, por mi parte otro tanto, y por parte del programa igual, porque o sea, no hay muchas ocasiones en las que se pueda escuchar a un militar en activo hablando, y encima hablando como lo has hecho tú. Confío en que si se dan las circunstancias y te lo permite tu servicio, de verdad te invito a participar de nuevo en el programa, ya para otras, como mínimo para tu tercer libro. Pero dejando eso aparte, algún Bien, bien, programa, esto te tanto, tomo la palabra, te tomo la palabra. pues espero que sea pronto, antes de finalizar el año, y aparte, qué sé yo, algún programa regular u otra píldora que hagamos de un tema en el que quieras participar. Esta es tu casa. Muy bien, oye, pues Juan Luis, muchísimas gracias, yo encantado de estar aquí, y nada, quedo a la disposición de todos ahí en cualquier método de comunicación. Muchísimas gracias. Fenomenal. Bueno, pues con esto ya acabamos la píldora eh, sobre la piratería y sobre la presentación de las obras de Fede Supervielle. Lo he pronunciado bien, perdón. Sí, sí, nosotros lo leemos tal como se está escrito, vamos. Yo supongo que en origen sería algo así como Supervielle, pero como yo no hablo ni papa de francés, pues tal como se lee en Pues ya español. somos dos. Y, y os emplazamos al próximo episodio de la semana que viene, ya casi la semana entrante, primer episodio de marzo. También os avisamos
que tenemos 2 episodios, 2 píldoras en preparación. Una de ellas es sobre métodos de fabricación metálica, que aunque no suene increíblemente excitante, es absolutamente esencial para entender cómo los hierros militares llegan a las manos de sus usuarios. Hablaremos de estampado, de fresado, de extrusión, de moldeado. Y por otra parte, dependiendo del calendario, vamos a volver a tratar el tema de los nuevos ataques iraníes sobre... perdón, había que decir hutíes, ¿no? Sí, sí. Sobre instalaciones saudíes, otra vez con distintas familias de drones, que a buen entendedor pocas palabras bastan, y si no hace falta suficientes ejemplos de la revolución que está suponiendo esto, pues aquí tenemos otro más que trataremos a no mucho tardar con algunos invitados que ya han aparecido en otros programas y que la verdad son unos monstruos de España. Dicho todo esto, pues una vez más, gracias Fede y hasta la próxima, que espero que no sea mucho tardar. Hasta siempre. Venga.